Adelante, Mirta. Audio. Muy buenas noches. Mi nombre es Mirta Kunza, directora de Capacitación y Desarrollo de la International Coaching Federation Capítulo Perú, y en nombre de la Junta Directiva y dentro de las actividades de la Semana del Coaching Internacional, les doy la más cordial bienvenida a este webinar denominado El fascinante cerebro, a cargo de Ozzy Borges. Esta conferencia también se está transmitiendo por Facebook Live, porque se agotó ya la capacidad del Zoom. Dicho eso, bienvenida Ozzy, puedes compartir pantalla. Gracias, Mirta, buenas noches. Voy a compartir pantalla entonces. Una cosa técnica también, cualquier pregunta que quisieran hacer, por favor, está en la parte de abajo, tienen el espacio de preguntas y respuestas y también en el chat. Bien, entonces demos inicio. Gracias, Mirta. Bien, vamos a hablar del fascinante cerebro. Empecemos por observar la razón por la que nosotros como coaches deberíamos saber esto. Todo coach debe conocer efectivamente cómo funciona el cerebro, porque precisamente trabajamos con el fascinante cerebro, ¿verdad? Entonces, lo primero que deberíamos como tomar en consideración sería qué es un ser humano. Entonces, muchas veces creemos que porque ya nacemos con nosotros y andamos con nosotros a lo largo de la vida, que muchas veces vamos perdiendo esa fascinación de efectivamente lo que significa un ser humano. Y allí es donde yo me he inquietado mucho en averiguar sobre nosotros mismos, y esa es la razón por la que soy coach, pero saber qué es un ser humano es, desde mi mirada lo planteé como un ser perfecto, una orquesta maravillosamente perfecta, y muchas personas difieren un poco de la palabra perfección, pero en realidad sí, existe la perfección en el ser humano. Y esta perfección es lo que hace que nada nos sobre y nada nos falte. Lo que podemos llamar imperfecto tal vez sean nuestras conductas, y sin embargo las conductas también dentro de su imperfección son perfectas porque venimos a aprender, y aprender también es perfecto. Entonces, teniendo eso como precedente a la maravilla de lo que somos cada uno de nosotros, hemos visto que
Se habla mucho de la evolución y dentro de la evolución uno de los aspectos más resaltantes se dio en una conferencia que fue un congreso de ciencias que se hizo el año pasado, el 24 de marzo, por el doctor Víctor Borrell Franco. Víctor es neurobiológico y también doctor en neurogénesis, y él aportaba una información muy interesante que nos hace ver que nosotros como seres humanos no es que hemos evolucionado, sino que tenemos una coexistencia con, digamos, los diferentes hombres, pero sin embargo, en el momento de ver el Homo sapiens sapiens como especie, es donde se ve la manera maravillosa en que nos hemos adaptado al mundo, y por eso es que hemos sobrevivido. Los demás, desafortunadamente, pues no están, porque la evolución del ser humano es lo que ha permitido adaptarse. Y me refiero a la evolución dentro de nuestra misma especie. En esa conferencia, los que tengan interés en saber un poco más sobre esto, con mucho gusto yo se las puedo compartir. Partiendo de esto, vemos que dentro de las mismas neurociencias se toma al ser humano como una especie, no del reino animal, sino una especie superior. Y dentro del tema de la teología, dándole una mirada a este ser tripartito que puede ser cada uno de nosotros, justamente viéndolo como espíritu, cuerpo y alma, ahí nosotros vamos a tomar el punto del cuerpo, donde vamos a hablar específicamente del cerebro. A ver, vamos a hacer un tour muy hermoso acerca del cerebro y nuestro cuerpo, ese universo interno que todos tenemos. Vamos a aclarar algunos términos porque a veces cuando conversamos de esto, los neurocientíficos o las personas que están apegadas a las neurociencias pueden ver el detalle de que lo que nosotros llamamos cerebro es el encéfalo propiamente. Se los voy a mostrar acá en la lámina. Aquí podemos ver esto, es lo que nosotros todos llamamos cerebro, pero el cerebro en general es toda esta parte hasta aquí, ¿verdad? Hasta el bulbo raquídeo. Sin embargo, es como un aporte, tú puedes seguir llamándolo cerebro, pero saber que eso es el encéfalo, entonces ya haces mayor asociación acerca de lo que estamos hablando. Luego vemos que el cerebro, con todas sus partes, ¿cierto?, se une a través de la columna vertebral, está la médula espinal, por allí se conectan todos los nervios para nuestro cuerpo. Entonces ahí es donde sale la idea del sistema nervioso. Veamos este pedacito acá, vemos que aquí está el cerebro con la médula espinal y esto forma el sistema nervioso central. Luego tenemos el sistema nervioso periférico, que tiene dos ramificaciones, que puede ser el sistema autónomo, donde está el sistema nervioso simpático y el parasimpático, donde se orquesta esa armonía, ¿verdad?, de excitar nuestro cuerpo o inhibir nuestro cuerpo. Y luego está el sistema somático o voluntario, que es cuando yo decido hacer algún movimiento. Hay uno que es autónomo, en el que no puedo tener yo inherencia, y hay otro que es el somático, que es donde yo puedo tener la voluntad de generar un movimiento. Entonces, teniendo un panorama un poco más específico del cerebro, vamos a ver los lóbulos. Los lóbulos, me encantaría que nos lo aprendiéramos hoy, como yo me lo aprendí en la facultad, y es que yo decía, bueno, pero es que se me olvidan cuáles son los lóbulos del cerebro. Entonces comenzamos con el lóbulo frontal, ¿verdad? Ponte la acá para que no lo olvides, lóbulo frontal. En el lóbulo frontal se gestionan de alguna forma todas las estrategias, las conductas, las creencias y los movimientos involuntarios que todos tenemos, ¿bien? Luego tenemos el parietal, acá arriba. ¿Sí? En el parietal, tócate el parietal, en el parietal entonces nosotros hacemos todo el proceso de información sensorial, y por lo general el parietal tiene muchísima inherencia en el momento de tomar decisiones, porque es el que hace, digamos, toda una conexión intercerebral para que se dé una decisión, para que tú la tomes, ¿bien? Luego tenemos el lóbulo temporal, que son dos, acá. Tócate aquí, lóbulo temporal.
El lóbulo temporal está muy relacionado con el tema de la memoria, los recuerdos. Ahí es donde tú puedes identificar, por ejemplo, las caras, las palabras que vas a recordar, los nombres de las personas. Entonces, esto es en el temporal. El lóbulo temporal tiene uno de cada lado. Y luego tenemos el occipital, que es el que está aquí atrás, en el fondo de tu cabecita. Este lóbulo es donde se relaciona efectivamente el trabajo de la visión y la interpretación que puedes dar de la visión en conjunto con los otros lóbulos, de acuerdo a tus aprendizajes. Puedes determinar qué es lo que estás viendo. Lo mágico de todo esto es que el cerebro en sí, en todas sus partes, gestiona todo de manera inmediata y todos integrados. No es que pasa primero por aquí y por allá, efectivamente es una manera de explicarlo, pero todo sucede como en el mismo instante. O sea, es una velocidad extraordinaria la que tiene nuestro cerebro, por eso es una de las cosas que yo me maravillo tanto y me encanta revisar este tema, porque cuando yo estudié coaching, yo decía, esto parece magia. Las personas cambian, las personas a través de una conversación, cómo se transforman, ¿no? Y eso me llevó a investigar, y bueno, terminé estudiando neurociencias para entender. Y efectivamente te da muchos aportes para que tú puedas comprenderlo y manejarlo de la mejor forma para tener mejores resultados en la vida. Entonces vamos a practicar cómo son los lóbulos, ¿verdad? Frontal, parietal, temporal, occipital, ¿verdad? Frontal, parietal, temporal, occipital. Si lo hiciste conmigo, te lo vas a aprender y no lo vas a olvidar jamás. Muy bien, veamos ahora un aporte del doctor Paul MacLean, que es el cerebro triuno y su relación con los hemisferios. Esto es fantástico porque aquí podemos ver, por ejemplo, vemos nuevamente todas las partes del cerebro desde otra visión. Esto es cuando yo corto el cerebro como por el centro, ¿no? Digamos por aquí, en esta línea. Yo te voy a explicar todo de una manera muy simple porque estamos aplicándolo al coaching y es lo más, digamos, digerible. Esto trae mucha densidad de información y términos que posiblemente lo vas a olvidar, y quiero que esto de verdad te pueda llenar algunos vacíos de información que tienes para que puedas trabajar como coach de la mejor manera y como ser humano también sacarte el máximo de provecho. Veamos entonces. Tenemos el primer cerebro, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es el cerebro instintivo. Este cerebro instintivo es el cerebro reptil y es el más primitivo que todos tenemos. Este es el que se encarga de todas las funciones de nuestro organismo como tal, porque date cuenta que acá vemos el cerebro instintivo o el reptil como por el bulbo raquídeo se une, ¿verdad? O se extiende de alguna forma, mejor dicho así, se extiende a través de la médula espinal, y es esta base que tú estás viendo acá. Ya vamos a ver hacia dónde va todo esto. Luego tenemos el cerebro más, digamos, evolucionado que el reptil, y este cerebro es el cerebro límbico o el cerebro emocional. Entonces, este cerebro tiene solamente dos emociones, amor o miedo. Son las únicas emociones que el cerebro nos brinda. Es muy básico nuestro cerebro dentro de lo que cabe, y dentro de lo básico que es muy complejo también. Pero en esta parte emocional, por amor o miedo, es que nosotros tomamos decisiones. Las decisiones las tomamos por amor cuando vamos en búsqueda del placer, y cuando las tomamos por miedo es cuando vamos en búsqueda huyendo del dolor, ¿verdad? Generalmente el 99% de nosotros tomamos el 99% de las decisiones a través de la emoción del miedo, huyendo del dolor. Ya después, cuando ya nos comenzamos a hacer coaches, comenzamos a tomar conciencia de otras cosas y nos conectamos mucho más del lado del amor. Luego vemos acá el neocórtex. El neocórtex comprende también este pedacito azul que dice LPF, que significa lóbulo prefrontal. Entonces todo esto es neocórtex, es el cerebro
que yo le estaba comentando, que dentro de la parte evolutiva del ser humano, como tenía mayor neocórtex, que es el Homo sapiens sapiens, es el que ha permitido que permanezca, ¿verdad?, en la Tierra, por decirlo así, el ser humano que somos tú y yo en este momento, ¿verdad? Entonces los otros se extinguieron por falta de adaptación. Ahora bien, el neocórtex, aquí como lo vemos, se divide en el lóbulo prefrontal, que es este, que ya después te voy a dar algunas informaciones muy interesantes del lóbulo prefrontal. El neocórtex se divide, ¿verdad?, también en dos lóbulos, ¿verdad?, dos hemisferios, perdón. Estos dos hemisferios, tenemos el hemisferio izquierdo, que se encarga de las palabras, los números, la lógica y los procesos. Date cuenta que aquí hay una palabra muy importante que dice la memoria, pero es la memoria de corto plazo. Esta memoria de corto plazo está vinculada o relacionada con el lóbulo prefrontal, que es donde están o donde se gestionan todos esos conocimientos que tenemos, las estrategias, nuestras ideas, nuestras creencias, están gestionándose aquí, ¿verdad?, en el lóbulo prefrontal. Y tiene asociación con el hemisferio izquierdo. Ahora bien, el hemisferio derecho, que está asociado a la música, al arte, a la creatividad, a los sentimientos, digamos, a esa expresión que nosotros tenemos como para innovar, ¿verdad? Esta está asociada con la memoria de largo plazo porque está vinculada directamente con el cerebro emocional o el límbico, ¿verdad? Esto es lo que hace o permite esta relación que tiene el hemisferio izquierdo, perdón, derecho, con el cerebro emocional, ¿verdad? Es lo que permite que podamos recordar cosas. Cuando, por ejemplo, ahorita hicimos, ¿verdad?, el lóbulo prefrontal, parietal, temporal y occipital, ese movimiento, ¿verdad?, te lleva a la creatividad. Cuando yo estoy en la creatividad, yo puedo recordar más fácilmente porque he utilizado mi cuerpo, mi ser, que me ayudará a recordar. Y efectivamente se va a convertir en una memoria de largo plazo. En la medida en que tú haces esto, ¿verdad?, te acuerdas de cuáles son los lóbulos que tienes en tu cerebro. Muy bien. Entonces vamos a darle una mirada ahora. ¿Cómo es que se procesa la información? ¿Y qué influencia tiene en nuestra vida diaria esta parte del cerebro triuno que nos ha regalado el doctor Paul MacLean? A ver, en el lóbulo prefrontal está la gestión de nuestro consciente, es decir, de todo aquello que somos conscientes de ser. Esta parte, ¿verdad?, tiene una influencia en nuestra vida de un 1% aproximadamente, según lo declara el doctor Joe Dispenza. Esta parte permite solamente procesar 2000 bytes por segundo de información. Ahora, si vemos en el emocional y el instintivo, ¿verdad?, que viene siendo el reptil y el límbico, estos dos juntos se convierten en el cerebro, ¿verdad?, inconsciente. El inconsciente tiene una capacidad de procesar 400.000 millones de bytes por segundo. Entonces, podemos ver que hay una información extraordinaria en nuestra parte inconsciente. Sin embargo, podemos hacer consciente de esas 400.000 millones de bytes, podemos hacer conscientes solo 2.000 millones de bytes. Entonces, hay una diferencia abismal entre lo que yo puedo tener consciente y lo que puedo tener de manera inconsciente. El inconsciente tiene una información demasiado poderosa y como se vincula con el cuerpo, y lo vemos acá con el reptil uniéndose a través de la médula espinal con todo nuestro organismo, esto tiene una influencia en nuestra vida diaria del 99%. ¿Qué significa todo esto? En resumen, si yo tengo una idea, un deseo, y nos pasa a nosotros y le pasa a nuestros clientes, es que yo puedo tener la idea de, por ejemplo, quiero ir al gimnasio este año 2020, aunque había pandemia, ¿no? Pero bueno, digamos que quiero ir al gimnasio. Yo quiero ir al gimnasio
y sin embargo yo me inscribo, yo pago todo, yo tengo todos los implementos, ¿cierto? Y no voy al gimnasio. A lo mejor voy una semana, voy 2, 3 días y finalmente abandono. ¿Qué hace que yo abandone? Lo que hace que yo abandone es que yo tengo una idea genial en mi consciente, que es ponerme en forma, tener salud y mantenerme bien, ¿cierto? Pero eso es un 1% porque finalmente yo voy a hacer lo que mi cuerpo siente. Y siente a lo mejor flojera de ir al gimnasio, desánimo de ir al gimnasio, cansancio para ir al gimnasio, y finalmente no vamos al gimnasio. Y así como eso, a lo mejor comer saludable, emprender un negocio, en fin, o sea, hay muchas cosas que nosotros deseamos y tenemos muchas excelentes ideas, sin embargo, llevarlas a la realidad, a la práctica, llevar ese objetivo a una acción nos cuesta muchas veces un montón. Entonces, eso se debe a que nuestro inconsciente está en control de nuestro ser. Y ya nos queda pues hacer un trabajo de coaching para poder salir de eso, ¿verdad? Muy bien. Veamos cómo se une todo esto al cuerpo. Por eso te decía, mira, aquí en este pedacito vamos a hacer una idea gráfica, ¿verdad? En este pedacito que yo te estoy marcando acá con el cursor, tú puedes ver que esto, nada más, este pedacito así muy pequeño, es el consciente, ¿verdad? Ahí se gestiona tu actividad consciente en el cerebro. Y luego, desde este pedacito amarillo que está acá un poco remarcado, más el rojito que se une por toda la médula y a través de todos los nervios se une con todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces, mira lo que significa entonces el 1% aquí de este pedacito versus el 99% de todo tu ser que no quiere ir al gimnasio o que no quiere hacer un plan alimenticio que te beneficie, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo nuestro cuerpo está en control muchas veces de nosotros, ¿no? Y todo está desde el cerebro. A ver, este inconsciente se llama hoy por hoy en neurociencias el nuevo consciente. Y esto ha sido un aporte extraordinario del doctor John Bragg. Él ha planteado un estudio, y bueno, hay documentales extraordinarios sobre esto, donde se puede ver claramente cómo es que el inconsciente funciona. Y ya nos hemos alejado de la idea del inconsciente de Freud, porque Freud decía que nuestro inconsciente era así como una especie de casitas oscuras, donde nosotros teníamos como que esas cositas maliciosas de nuestro ser, oscuras y tal, qué sé yo. Entonces ya no es eso, ya el nuevo inconsciente se trata de un mecanismo o una actividad cerebral que nos permite tener claras muchas, pero muchas cosas para nosotros en beneficio. Y es que no sabemos que nuestro inconsciente nos puede ayudar de muchas maneras, ¿verdad? Vamos a ver cómo el inconsciente nos ayuda. Podemos ver esta imagen, ¿verdad? Esto es nuestro inconsciente trabajando. Una de sus funciones principales es, por ejemplo, que nos permite comprender el mundo exterior. O sea, estamos aquí, por ejemplo, estamos en el auto, ¿cierto? Luego se encarga del presente de lo que tú estás haciendo. Es decir, tú estás manejando tu auto y él va haciéndolo igual, puedes ir comiendo, ¿verdad? Tomándote algo y estás conduciendo. Y paralelamente puedes estar pensando. Entonces tu parte consciente se está encargando de algo que tú vas a hacer, pero la parte inconsciente se está encargando de tu momento en el ahora, es decir, estás conduciendo, estás comiendo y estás dándole a los pedales para que todo fluya perfecto. Es el responsable de todos tus movimientos involuntarios. Por ejemplo, viene una pelota, tú estás mirando a otro lado y como que ves un reflejo y automáticamente pues te apartas. Entonces eso es una reacción del inconsciente. Igual que unas conductas reactivas que podemos tener todos en situaciones complejas, esas conductas reactivas que pasa mucho en el tema de liderazgo, cuando la persona dice, oye, debo hablar, digamos, las sanciones que le voy a hacer a alguna persona en privado, y terminamos gritándolo
¿verdad? Delante de algunas, de parte del equipo o algo así, porque no digamos, no nos podemos controlar. El momento en que la emoción brota es algo que nubla automáticamente al consciente, por eso tiene tanto poder el inconsciente. Es responsable de nuestras emociones, totalmente responsable. Por lo tanto, el trabajo que debemos hacer nosotros tiene que ir a través del consciente para poder llegar allí y transformar de alguna manera esas emociones y sentimientos automatizados que ya tenemos. El cerebro inconsciente también se encarga de tomar decisiones por ti de tal manera, tan rápidas las toma que tú luego es que te enteras que has tomado la decisión. Es decir, el inconsciente toma la decisión y digamos un tercio de segundo después es que tú te enteras de la decisión que estás tomando. El inconsciente la ha tomado hace un rato. ¿Me explico? Ahora, te facilita la vida sin tú saberlo porque procesa de una manera muy veloz todos los datos que están en tu entorno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Recuerdas que te dije hace un momento que procesa 400.000 millones de bytes en un segundo? Entonces imagínate cuánto estará procesando en el momento en que tú estás mirando un par de zapatos que vas a comprar. Está procesando muchísima información, pero solo te llega a nivel consciente 2.000 bytes y de allí él ya toma la decisión y después es que tú tomas la decisión. Entonces es una situación bien interesante que tenemos en nuestro cerebro que yo creo que vale la pena pues aprender. Está muy atento a nuestra supervivencia, se adapta a nuestra supervivencia constantemente. En este momento, con todo lo que ha pasado, todos nosotros seguro nos hemos reinventado de una u otra manera. Esto se encarga también el inconsciente. El inconsciente también tiene la capacidad de sistematizar procesos y esto es muy bueno por un lado, pero también es muy malo por otro. Ya vamos a ir viendo más adelante cómo es que esto nos puede ser de contrario a nuestros deseos, la sistematización de procesos, porque le encanta al cerebro inconsciente de una u otra manera ahorrar energía para mantenernos con vida. Eso es lo que normalmente decimos que el cerebro nuestro es flojo por naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué características puede tener nuestro cerebro inconsciente? Pues no piensa, le encanta ahorrar energía, analiza los datos muy rápidamente, surte de información al cerebro consciente, es decir, cuando tú te haces una pregunta, tu cerebro queda trabajando en pro de esa pregunta. Y llega un momento como que la encuentra entre todas esas capas de pensamiento que nosotros tenemos y ¡pum!, aparece la respuesta. Te ha pasado seguramente en cualquier situación donde hayas querido resolver un problema y no le hayas visto la solución así como que de inmediato. En este cerebro, la característica principal y más fuerte que tiene es que en él se sustenta todo lo que podemos llamar nosotros como identidad. Eso que nosotros decimos que somos, se forma allí en nuestro cuerpo como tal. Y el responsable de eso es precisamente nuestro cerebro inconsciente. A ver, el cerebro inconsciente tiene una manera muy peculiar de llamarnos la atención cuando no estamos siendo honestos con nosotros mismos. Esto es muy interesante porque es el punto donde se somatizan las emociones. Es decir, el cerebro inconsciente, una de sus características también muy poderosas es que es verdad pura. Es decir, si a ti no te gusta el frío, ¿verdad? Él te va a incomodar. Te va a incomodar, pero a lo mejor tú tienes que estar ahí en ese frío. Entonces, esa incomodidad a lo mejor te puede llevar a tener una emoción de enojo. Te enojas porque hace mucho frío. Entonces, cuando ya tú tienes la emoción, efectivamente ahí comienza a generarse digamos, un cóctel de neurotransmisores que no nos van a favorecer, ¿verdad? Porque estamos hablando pues ya de cortisol y
radicales libres que se van a gestionar dentro de nosotros y van a hacernos una neuroquímica que no va a ser, digamos, positiva para nosotros, ¿bien? Entonces, esta actividad que tiene el cuerpo, si yo me mantengo en un lugar donde yo no estoy a gusto, o con una persona con la que yo no estoy a gusto, yo comienzo a generar, ¿verdad?, tantas neurotoxinas de mí mismo, esa neuroquímica en mi contra, que termino enfermándome, termino dañando el sistema inmunológico de mi cuerpo. Entonces, allí es muy importante que nosotros veamos cómo el inconsciente refleja una enfermedad para que nosotros tomemos conciencia de que hay algo en nosotros de lo cual no nos estamos queriendo. Es decir, me estoy obligando a hacer algo que no quiero, o a compartir con determinadas personas, o estar en un lugar determinado, o a hacer algo que no me gusta. Entonces es muy importante que tengamos esto, porque muchos de nuestros clientes y nosotros mismos pasamos por esa situación, ¿verdad? Muy bien. En resumen de esta primera parte, que son 2 partes, tenemos que ya hemos visto que es un ser humano desde una mirada, digamos, teológica, ¿verdad? Cada uno pues es libre de ver al ser humano como prefiera verlo. Yo les comparto mi manera de verlo. El cerebro, ¿verdad? Como tal, y todo ese universo de nuestro interior. Y también acabamos de ver ahorita, pues, el cerebro inconsciente, ¿verdad? Y el funcionamiento de esto. Ahora, este resumen me sirve a mí para dar pie a la segunda parte. ¿Para qué es importante que tú como coach y como persona también, ¿verdad?, sepas esto? Vamos a ver las aplicaciones. Muy bien. En principio, nosotros como coaches somos creadores de conciencia. En el momento en que estamos haciendo sesiones, una de las cosas principales que siempre tenemos es hacer conciencia de determinadas cosas, sobre todo de, digamos, los recursos que tiene la persona para que pueda salir adelante en la situación que se le presenta. Entonces podemos ver aquí, volvemos nuevamente a ver este dibujo del cerebro. Aquí vemos el lóbulo prefrontal, donde yo les comentaba hace un momento que está el razonamiento lógico, los conocimientos, las creencias, tomemos dato ahí, estrategias, lenguaje y anticipación al futuro. Nuestro lóbulo prefrontal está siempre pensando en qué va a ser. De ahí nacen nuestras ideas de cambios y de proyectos y todo esto. Luego vemos que esto corresponde a la personalidad que cada uno de nosotros tiene. En la teoría de la personalidad del doctor Pedro Cabanillas, se plantea la personalidad como el complemento de 3 elementos, que es el temperamento, que es como un carácter que nace con nosotros, un carácter biológico, por decirlo así, el carácter propiamente dicho, que es el carácter que tenemos formado por la sociedad, formado por lo que hemos aprendido de nuestros padres. Entonces ahí entra el carácter. Fíjate que viene desde las creencias porque está unido a lo que yo pienso, lo que yo siento y cómo respondo al mundo de acuerdo a lo que yo estoy pensando. Y luego está el intelecto, que es todo pues, lo que has aprendido a lo largo de tu vida. Estos 3 elementos de la personalidad me llegan a mí a que yo pueda tener una identidad. Esa identidad es todo aquello de lo que yo soy consciente de ser, y de acuerdo como yo soy consciente de ser, yo siento. Es decir, si yo estoy consciente de que yo soy una persona feliz, ¿verdad? Entonces yo me siento feliz. Si yo estoy consciente de que yo soy una persona desdichada, entonces yo siento como una persona desdichada y me voy a vincular con emociones de tristeza, de soledad, en fin, ¿no? Entonces por allí, más o menos, vamos viendo cómo es que funciona esta primera parte de este cerebro, ¿verdad? Aquí es donde yo trabajo en las sesiones de coaching. Ese es el trabajo principal donde nosotros como coaches trabajamos las creencias limitantes para potenciar a la persona y encontrar ese recurso que esa persona tiene. ¿De dónde nace el recurso que la persona tiene para poder transformar eso? Nace obviamente pues del inconsciente. Recordemos que el inconsciente es el que tiene toda una cantidad de información la cual no tengo acceso porque en ese pedacito del lóbulo prefrontal 2000 bytes
versus 400.000 millones, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Allí yo, cuando comienzo a hacer preguntas al cliente, el cliente comienza a buscar en su mente y busca hasta que entre capa y capa de pregunta encuentra la respuesta. ¿De dónde nace esa respuesta? Generalmente nace de experiencias del pasado cuando hizo algo que sí pudo hacer y que sí le dio buen resultado. Entonces aquí tenemos que se vincula con nuestra parte del cerebro límbico, ahí donde están las emociones. Y recordemos que el cerebro límbico, toda la información que nosotros tenemos allí almacenada como recuerdos, vienen del pasado, son recuerdos, ¿cierto? Entonces, están vinculados al pasado. ¿Qué sucede si yo, como ser humano, no me doy cuenta de esto? Generalmente entonces voy a tomar decisiones en base a la experiencia del pasado. Y estas experiencias no me van a permitir a mí crear nuevas experiencias. Es un desafío para nosotros como coaches y para cada persona en particular poder entender esto y comenzar a ver, bien, ¿qué aprendí en el pasado? Muy bien, aprendí esto. Pero ¿cómo ahora lo puedo hacer absolutamente diferente? ¿Cómo yo me puedo plantear la vida desde otra manera? Entonces, permitirme experimentar otras vivencias absolutamente nuevas sin usar la referencia del pasado. Es importantísimo porque si no repetimos, ¿verdad? O hacemos una extensión a nuestro futuro del pasado por esas emociones que tenemos ahí guardadas. Luego vemos, ¿verdad?, que el reptil es el que está vinculado, aparte de con muchísima información, porque es el que a través de los sentidos capta mucha información. Esos 400.000 millones de bytes básicamente están allí con el reptil. Entonces, este reptil que tenemos acá está vinculado con el ahora. Por eso es que te puede proteger, porque mientras nosotros estamos distraídos pensando en el proyecto que vamos a hacer y vamos conversando por el celular, caminando por la calle, viene una bicicleta y nosotros nos detenemos repentinamente. Entonces quiere decir que nuestro cerebro nos está cuidando. El cerebro está diseñado, ¿verdad? Ahora, esta experiencia del presente es cuando nosotros comenzamos a tener esa tranquilidad, ese mindfulness que se llama por ahí, que es maravilloso. Básicamente se trata de conectarte con tu ser, y tu ser básicamente está aquí, en esta parte de tu cerebro reptil. Muy bien. Ahora, cuando nosotros creamos conciencia de una persona en algo, hay una orquesta completa en el momento en que las preguntas que hacemos, las personas comienzan a buscar hacia acá adentro, hacia la parte más profunda de nuestro ser, para que nazca una respuesta. Entonces, cuando nace esa respuesta, cuando llega esa respuesta, hace un trabajo extraordinario. Recordamos que todos los lóbulos funcionan juntos, que todas las partes del cerebro límbico, reptil y neocórtex y el prefrontal y digamos también en los hemisferios, todos al mismo tiempo se reorganizan. Por eso es que es tan maravilloso el momento en que hacemos conciencia de algo grande, porque automáticamente cuando se le quita el crédito a esa creencia limitante y nace el recurso se empodera por todo nuestro ser. Eso es maravilloso. Entonces miren qué hermoso es conocer esto, ¿no? Veamos ahora el segundo punto de por qué debo saber esto, ¿verdad? Y se trata el tema de la atención como una habilidad que como coaches nosotros desarrollamos y como personas también es importante desarrollar. Porque sucede que todo aquello que yo le pongo atención crece, se multiplica y se fortalece. Entonces, si yo le estoy prestando atención más al problema que a la solución, hacia dónde estoy poniendo todo el recurso, toda la fuerza creadora hacia el problema. Entonces veo más problema y aparte de más problema, pues
el problema se hace más grande, más poderoso. Entonces no es que nosotros tengamos un problema muy grande, sino que le dedicamos mucha atención al problema y poca atención a la solución, al recurso que tenemos para solventar o solucionar ese problema. Veamos. Aquí una miradita así muy sencilla sobre los hemisferios que están relacionados con la atención, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que desarrollar tanto la atención auditiva como la atención visual. Entonces, el hemisferio izquierdo está muy relacionado, ¿verdad?, con todo lo que tiene que ver con la atención auditiva. Y vemos acá las partes que son las mismas, pero tenemos de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Por el hemisferio derecho, entonces, se ven los puntos que desarrolla el cerebro, ¿verdad?, para la atención visual. Y básicamente son los mismos. Démonos cuenta que está la sustancia reticular. Esta sustancia reticular está en el sistema reticular activo. Esto es lo que se llama el SAR, que por ahí se escucha mucho sobre utilizar el sistema reticular activo cuando quieres tener una, digamos, solución o un éxito extraordinario en algo, ¿verdad? Y habla precisamente de la atención. Aquello que le prestas atención crece. Es decir, si por ejemplo tú recientemente acabas de comprar un perrito, entonces te vas a dar cuenta a partir de ahora de lugares donde atienden perritos, veterinarios, donde venden ropita de perritos. Comienzas a verlo en todos lados porque ahora forma parte de tu atención. Antes no los habías visto, no te habías dado cuenta. Si no tienes ni perritos, ni gatitos, ni ningún tipo de animal, entonces ni idea de dónde venden mascotas, ni nada. O sea, no es algo que está dentro de tu atención. Pero cuando tienes esa en atención, entonces comienzas a ver en todos lados, ay, no me había dado cuenta que aquí había comida de animalitos, no me había dado cuenta que acá vendían cositas para animalitos. Entonces comenzamos como que a nutrirnos de eso que está en nuestro entorno gracias a la atención. Fíjate entonces si el problema es a lo que tú le prestas atención. Comienzas a ver problemas por todos lados, ¿cierto? Entonces vemos esta sustancia reticular o el sistema reticular activo tiene una conexión cerebral hacia todo el cerebro. Acá no se ve, pero es algo así como que parece una fuente, ¿verdad? Que se une con todo el cerebro. Por eso es que funciona de una manera tal que es sumamente efectiva. Nuestro cerebro es grandioso y permite que sucedan esas cosas, ¿no? Se vuelve como un radar de buscar eso a lo que estás prestando atención. Vemos entonces que tiene que ver el prefrontal, que tiene que ver el giro fusiforme y que tiene que ver también el parietal posterior. En todos los lados, ¿verdad? Tanto para la parte visual como la auditiva, y ahí ves como qué musculitos del cerebro son los que se activan en el momento en que comienzas a desarrollar atención. La atención es muy importante para nosotros porque, ¿qué sucede con la atención? Un cerebro no entrenado es aleatorio totalmente, o sea, el cerebro está diseñado para pensar, entonces va a pensar a cada rato en otra cosa. Y es decir, cada 11 segundos cambia la atención a otra cosa y comienza a pensar en otra cosa. Entonces, eso es lo que dificulta muchas veces, tanto a nosotros como a nuestros clientes, que nosotros podamos avanzar más rápido en algo porque nos distraemos con muchas cosas. Y es importante que podamos ejercitar este músculo de la atención. Se confunde a veces la atención con el enfoque. Fíjate, la atención es una parte del cerebro, es una actividad cerebral y el enfoque es una habilidad mental, es decir, el enfoque está relacionado con tu imaginación. Nosotros tenemos que ejercitar esto porque finalmente cuando estamos trabajando tenemos que estar muy atentos a todo lo que dice el cliente, tanto lo que oímos como lo que dice mientras lo estamos mirando, ¿cierto? Entonces tenemos que tener esa calibración tanto auditiva como visual y la atención forma parte fundamental para poder hacerlo. Muchas veces me han preguntado ¿cómo haces para concentrarte? Podría decirme, tal vez suene jactancioso, pero tengo una escucha activa muy buena. Mucha gente me lo ha comentado, incluso coaches con mucha experiencia.
y eso me halaga bastante. Sin embargo, ¿qué es lo que yo he trabajado? He trabajado de la manera siguiente y te lo voy a compartir. En un momento allí donde estás, no necesitas cerrar los ojos ni nada, porque a veces decimos, bueno, para desarrollar la atención tengo que hacer algo muy complejo o detenerme a hacer algo. No, no, lo puedes hacer allí donde estás sentado, por ejemplo. A ver, allí mientras estás escuchándome, y espero que me estés escuchando y de pronto no teniendo un diálogo interno, que es lo que normalmente nos pasa, cuando escuchamos a alguien estamos conversando con nosotros mismos acerca de lo que esta persona está diciendo. Yo sé que ustedes no, porque ustedes son coaches, pero en el común denominador las personas hacen eso, o sea, no tenemos escucha, y ese es lo que nosotros pensamos que es que estamos escuchando. Cuando yo quiero escuchar a alguien de verdad, yo me pongo muy cómoda y siento dónde estoy. Entonces, allí donde tú estás, haz el ejercicio conmigo, siente la silla donde estás sentado. Siente la ropa que llevas puesta. Siente la textura, lo calientito de la ropa, siente el ambiente. Y mientras estás sintiendo, intenta pensar, pero no dejes de sentir. Siente. Siente la saliva en tu boca, siente el ambiente e intenta pensar. Pero siempre que estés sintiendo, te vas a dar cuenta que no te es posible pensar, porque automáticamente el cerebro reptil se apodera de todo, incluso de tu parte prefrontal donde se gestiona el pensamiento. Entonces por eso se nubla el pensamiento también cuando una persona se enoja, porque automáticamente el reptil es el que toma todo el cuerpo, incluso ese 1% del que te estoy hablando. Entonces cuando vamos a escuchar a un cliente, no lo escuches con los oídos, escúchalo con todo el cuerpo, siente al cliente, siente su voz en tus oídos. Hacer este ejercicio tantas veces a mí me ha permitido tener una escucha bastante amplia, la verdad, y bueno, sé que hay muchos coaches con muchísima experiencia acá y probablemente ya estén haciendo esto o tengan otras técnicas, pero les regalo mi técnica para que la puedan utilizar porque es genial. Primero, te olvidas del mundo, es donde puedes colocar la mente en blanco, es donde puedes concentrarte absolutamente en el cliente y a mí me ha dado muy buen resultado. Entonces, te la regalo. Muy bien. Veamos el tercer punto. Para lograr objetivos y diseñar acciones es muy bueno saber detalles curiosos del cerebro. Por ejemplo, nuestro cerebro trabaja por órdenes. Te adelanto que es preferible que las órdenes sean positivas. Muchas veces hablamos de manera inversa, es decir, damos órdenes contrarias. ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, le decimos a un niño, no saltes en la cama. ¿Qué sucede cuando digo un niño no saltes en la cama y el niño salta en la cama? Resulta ser que la palabra no tiene una imagen. Entonces, el cerebro piensa por imagen. Y cuando yo te digo no saltes en la cama, dime si sí o no, ¿verdad? Te llega a tu cabeza la idea donde ves a alguien saltando en la cama, probablemente a ti mismo o a alguno de tus hijos, ¿sí? Porque el cerebro va directo a la imagen. Entonces, ¿qué pasa con el niño? Cuando nosotros le decimos no saltes en la cama, la palabra no sí la entiende el cerebro, pero la entiende en el prefrontal, 1%. ¿Te acuerdas de influencia? Muy bien. Luego la otra parte va a una imagen que adicionalmente se asocia a una emoción. Entonces, ¿qué sucede? La gente dice, oye, parece que le dijera todo lo contrario. Pero es que no se está dando cuenta que está dando una orden inconsciente de salta en la cama, porque el no se queda atrapado en ese 1% y lo que pasa al cerebro inconsciente es salta en la cama. Y el niño obedece. Entonces regañamos a los niños, los sancionamos cuando somos nosotros quienes estamos dando la orden al revés y no nos estamos dando cuenta. Entonces,
Esto es interesante porque entonces tú debes decir la orden de manera positiva de lo que sí quieres que ocurra. Es decir, quédate tranquilo, bájate de la cama, siéntate, tranquilízate. Esa es la orden. Pero muchas veces no lo hacemos porque nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar está condicionada a lo que hemos aprendido de manera inconsciente, así como nos corrigieron a nosotros, ¿verdad? Que bastante también nos dijeron que no saltemos en la cama. Muy bien. Vamos, el otro punto es, por ejemplo, que el cerebro trabaja muy bien cuando ve orden, cuando ve todo como muy simple. Cuando nosotros comenzamos a llenar, por ejemplo, que he visto en empresas que dicen, vamos a diseñar objetivos, y entonces llenan un montón de cosas, el cerebro se pierde. Por eso nosotros nos enseñan, ¿verdad? En coaching, que debemos hacer preguntas claras, cortas, sencillas y directas, porque el cerebro así lo entiende, ¿verdad? Si yo hago 2 o 3 preguntas, ya la persona se pierde, ¿cierto? Bueno, entonces igual pasa con el orden que ve el cerebro. Si el cerebro ve muchas cosas y ve mucho, digamos, líneas, rayas, cuadros, se pierde y no hace, o sea, simplemente se bloquea, no quiere, ¿verdad? Entonces nos cuesta más, nos cuesta hacer un esfuerzo. Por otro lado, tenemos que el cerebro no trabaja en el aire. Es decir, yo tengo una idea que quiero hacer realidad, me encantaría montar mi negocio, algún día lo voy a hacer, sí, este año lo voy a hacer. Pero si no agarras una agenda, agarras tu lápiz, escribes, o tu calendario en tu computador, y lo escribes, y lo planteas en fechas, y no lo tienes de manera tangible, que tú veas, ya cumplí este objetivo, ya cumplí este otro, en el aire no trabaja el cerebro. Entonces, es muy bueno para nuestros clientes que escriban sus proyectos. Bueno, yo creo que ustedes todos saben eso. Es una manera de recordarlo nada más. Bien, ¿qué otra cosa hace el cerebro? Asociar para recordar. ¿Se acuerdan de esto? ¿Te acordaste? ¿Sí? Porque lo asocias, ¿cierto? La imaginación es muy poderosa. Debemos utilizar esta imaginación para que nuestro cliente se motive a hacer cosas y también nosotros nos podemos motivar. Por ejemplo, yo les voy a decir algo para que ustedes se den cuenta cómo funciona. Fíjense, el cerebro, te dije hace un momento que funciona por imágenes y vimos la personita saltando sobre la cama, ¿cierto? A ver, digamos, el cerebro recuerda en los sonidos, ¿no? O sea, no recuerda las palabras en sí, sino los sonidos. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, ¿te acuerdas lo que te dijo una persona antes de entrar a este webinar? Tú vas a escuchar la voz de la persona. Entonces, en el momento que yo escucho, me estoy dando cuenta que lo estoy asociando a la vez a una imagen. Eso es muy poderoso. Cuando el cliente se escucha a sí mismo, cuando el cliente se imagina a sí mismo, porque todo su ser se conecta. Y hacer esa asociación es muy, muy poderosa para que el cliente pueda llegar muy rápidamente a sus resultados. Muy bien. Y también nos ayuda a crear acciones que el cliente pueda hacer de manera tal que le dé el resultado lo antes posible, ¿cierto? Muy bien, ya estamos por terminar. Vemos las creencias y las emociones de nuestros clientes y también las nuestras. ¿Cómo se forman estas emociones y cómo se forman estas creencias? Las creencias hay creencias que son tácitas, ¿verdad? Muy a la vista, que son estas creencias como yo no puedo cantar, ¿verdad? No me sale. Otras creencias que pueden ser mucho más profundas e inconscientes, no sé que las tengo, ¿verdad? Y estas creencias que están muy profundas es que, por ejemplo, aquí están unas imágenes donde vemos a unos padres discutiendo, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Muchas veces nosotros cuando estamos así de pequeñitos como vemos a este bebé, estamos pensando que el niño no entiende, que el niño no sabe. Y resulta que es una edad muy peligrosa tanto para nosotros que fuimos niños en ese entonces y para nuestros hijos o los que vamos a tener nietos ya más bien, porque ya los hijos están grandes.
podemos ver, por ejemplo, que el cerebro de este bebé que está acá, su parte prefrontal y neocórtex no se ha formado del todo. Está en proceso, porque nacemos de alguna manera todavía no terminados, ¿no? Y esta parte del neocórtex se va formando a lo largo de nuestro crecimiento, nutriéndose del exterior. ¿Qué significa esto? Y es muy importante, esto te va a ayudar muchísimo en montones de sesiones, porque a mí me ha ayudado. Esto, lo que ocurre es que cuando la persona está de esta edad, todo lo que ve, todo lo que escucha y todo lo que siente pasa directo al inconsciente. ¿Recuerdas? Límbico y reptil. Entonces, se queda allí y resulta que a los 3, 4 años hay una limpieza de nuestras neuronas y digamos que el 50% de las neuronas desaparecen, mueren, ¿verdad? Para una neurogénesis que se ocurre en ese momento, y esto implica que la razón por la que muchos de nosotros no recordamos nuestra niñez, pero quedan las emociones allí. Es decir, por ejemplo, tú probablemente no recuerdes cuándo fue la primera vez que te dijeron que no metieras el dedito en el tomacorriente, pero tú lo sabes, pero no recuerdas cuándo te lo enseñaron. Así como eso, quedaron creencias que están inconscientes en nosotros. ¿Qué patrón está aprendiendo el niño en esta etapa? Al ver a los papás discutir, pelear, aprende como que no solamente de lo que escucha y de los ejemplos y de todas las orientaciones que damos nosotros los padres, sino que a la vez también aprende que pelearse es una relación. Por ejemplo, que soportarse es normal y confundimos lo normal con lo común. Entonces, una cosa es que sea común y otra cosa es que sea normal. Aquí nacen muchas de las creencias que nosotros tenemos de manera inconsciente. Muy bien, esto nos da paso a ver que una vez que una persona tiene una creencia limitante, ya esto todo lo sabemos nosotros como coaches, es algo muy poderoso que le ata y que no le permite avanzar, ¿no? Pero ¿por qué es tan difícil cambiar estas creencias así nada más por cuenta propia? Y porque ahí es donde viene la maravilla del coaching que todos nosotros hacemos, ¿verdad? Y es que ese proceso en que el niño ve repetidas veces la situación, o que tú como persona adulta estás viviendo constantemente una misma situación, ese pensamiento que todo el tiempo estamos teniendo, el conocido pensamiento recurrente, hace un camino neuronal. Estos se llaman surcos neuronales. ¿Ves esta línea que está acá? Esto es el surco neuronal que se gestiona porque hay como una conexión determinada de las neuronas que al tener el estímulo hacen la misma conexión. Al tener el estímulo hacen la misma conexión. Y de tanto hacerlo, es como igualito en los caminitos de las montañas o donde hay mucho verde, que las personas pasan constantemente por el mismo sitio, pasan y hacen como una rayita, igualito pasa en nuestro cerebro, y eso es lo que hace que se automatice. ¿Te acuerdas que te dije hace un momento que la automatización tiene su lado bueno y también tiene su lado negativo? El lado positivo es que, claro, para el aprendizaje de las cosas buenas, excelente. Es decir, cuando nosotros aprendimos a hacer coaching, tuvimos que practicar muchas veces la conversación hasta que nuestro cerebro se adaptó a la nueva estructura conversacional que todos tenemos. Igual pasó cuando aprendimos a leer, igual pasó cuando montamos bicicleta, igual pasó cuando manejamos el auto, en fin. Todos estos aprendizajes se hacen a través de la automatización del cerebro, porque el cerebro dice un día, oye, qué fastidio, tengo que estar haciendo esto y no quiero, y gasto energía. Entonces dice, no, mejor sistematizo, ¡plum!, y lo pasa a ese otro nivel inconsciente, donde ya va solo el cerebro.
Pero esta automatización, cuando se trata de una situación de, digamos, de enojo, de tristeza, de malos hábitos que podamos tener, entonces pasa exactamente lo mismo. El cerebro primero lo hace y luego lo hace con esfuerzo y luego como que, mira, es muy fácil seguir haciéndolo y se convierte en ese caminito neuronal que muchas veces es el que nos toca a nosotros como coaches cambiar en la persona a través de nuestras sesiones. Entonces, ese es el lado positivo y el lado negativo. ¿Cómo podemos hacer para que entonces funcione de otro modo? Este es el último punto, ¿sí? El caminito neuronal generalmente se toma por un lado, que es el lado de, digamos, las limitaciones de la emoción del miedo, ¿sí? ¿Te acuerdas que te dije? Habían dos emociones en el inconsciente, que es por miedo o por amor. Por miedo vemos que, por ejemplo, la persona se lamenta, le parece imposible y que no pueden, que sufren, que el mundo es una desgracia, viven con miedo, con enojo, frustración, preocupación. Están de este lado, del lado limitante, del lado de la emoción del miedo. Y allí han hecho el camino neuronal. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hacemos conciencia que vamos a trabajar del otro lado, que es el lado del amor, donde aprendemos de las situaciones, resolvemos problemas, nos ayuda a avanzar, nos ayuda a entender y aceptar las críticas porque los vemos como una oportunidad para mejorar, entonces ya es otro camino, ese se llama el camino del amor. Tenemos que pasar, tanto nosotros como coaches, como nuestros clientes, del camino de la limitación y del miedo al camino de los recursos y el amor, con el tema de la atención, ¿recuerdas? Entonces es muy importante que nosotros podamos llegar a esto porque cuando estamos del lado del miedo, vemos que, mira esta imagen que te estoy mostrando, nuestra energía corporal que nos puede mantener sanos o enfermos, se relaciona con estas dos emociones. Entonces, del lado del miedo tenemos la desventaja de que nuestro campo energético disminuye gravemente y esto obviamente nos pone en indefensión con el sistema inmunológico. Pero del lado del amor la energía sube y al subir la energía, entonces nosotros podemos tener un sistema inmunológico protegido, fuerte, fortalecido. Y en este momento es muy importante tener ese sistema inmunológico en muy buen estado para evitar cualquier tipo de enfermedad. Nosotros nacemos solamente con dos miedos. El miedo a caer y el miedo a los ruidos. Todo lo demás a lo que le podamos tener miedo son miedos imaginarios que se ha creado en nuestra cabeza a lo largo de nuestra vida por lo que hemos aprendido de los demás. Habla pues de, cuando digo los demás, de la mamá, del papá, de la familia, de los medios de comunicación, la sociedad completa, en fin, o sea, el mundo en que estamos rodeados de muchas influencias que muchas veces las capturamos en nuestro cerebro, a veces sin ni siquiera darnos cuenta. Ahí vimos el ejemplo de la niñez. A ver, ¿qué sucede con estas emociones? Cuando la emoción es negativa del miedo, fíjate, nuestro cuerpo se vuelve adicto. Y esto es impresionante porque cuando el cuerpo se vuelve adicto, es tal cual una adicción de personas que tienen adicciones a las drogas. Es exactamente lo mismo. Porque hay una química del cuerpo en donde así te sientas mal, es lo que tú conoces o tu organismo conoce como la zona de confort. Entonces, eso es a lo que estoy acostumbrado, por eso muchas veces la persona tiende a volver a la situación anterior, porque la adicción del organismo lo lleva a eso. Comienza con un pensamiento que se genera acá y luego toda la neuroquímica invade todo mi ser y mi cuerpo se acostumbra. Entonces, la persona desea cambiar, pero la química del cuerpo le dice, no, tú tienes que sufrir, porque así es que nosotros somos felices, sufriendo. ¿Te has dado cuenta que hay personas que no desean cambiar? Están como que acostumbradas a sufrir. Es por esto, por la adicción neuroquímica que se genera en nuestro cuerpo. Es increíble cómo puede ser tan nocivo esto y finalmente llevarnos a que nuestro sistema inmunológico se debilite a tal punto que nos podamos enfermar
e incluso morir más rápidamente de lo que puede estar planificado. Ahora, si comienzas a trabajar desde el lado del amor, comienzas a hacer un proceso neuronal y un proceso neuroquímico que al principio cuesta un poco, pero finalmente pasa que el cerebro en un momento dado se automatiza y quedas del otro lado, del lado del amor y del lado del bienestar para tu cuerpo. Entonces es un trabajo que nosotros como coaches debemos hacer, porque la idea es que nosotros estemos funcionales para atender a nuestros clientes. Muy bien, en resumen, porque ya hemos terminado, hemos visto el consciente y la creación de la conciencia, para que te puedas llevar como el resumen de lo que viste. La atención como una habilidad que tú puedes desarrollar. El cerebro es el foco pues, para nosotros poder lograr objetivos y diseñar acciones de acuerdo a cómo funciona el cerebro. Hay muchas otras cosas más que puedes saber, pero bueno, por el tiempo quise hacer lo más provechoso posible este tema. Tenemos también entonces las creencias y las emociones cómo funcionan y las emociones como recursos, ¿verdad? Para que nosotros podamos salir adelante en todas las cosas que podemos tener. En conclusión, tenemos que nuestra vida y la vida de todas las personas son las creencias y los juicios que tenemos proyectadas en nuestro entorno. Porque todo lo que se ve acá en este rollito, ¿verdad? Ahí está toda la cinta que tenemos en nuestra cabeza de las experiencias de nuestro pasado y nuestras creencias están allí, reflejándose todo el tiempo en nuestro entorno. Muy bien. Concluyamos entonces que no vivimos en este mundo, sino en la experiencia subjetiva de nuestro cerebro. Es un desafío poder vivir contigo mismo cada día de una manera más saludable y más agradable para ti mismo, porque realmente vives según lo que piensas. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Hemos culminado. No sé si hay... Tenemos una pregunta. Sí, Sí, muy bien. Pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia entre inconsciente y subconsciente? ¿Es lo mismo? No. ¿Recuerdan cuando hablábamos acá arriba? ¿Aquí? A ver, el cerebro inconsciente tiene que ver con el cerebro. Ahora, el subconsciente tiene que ver con la mente. Son dos cosas diferentes. Ahí les puedo dar otra charlita con respecto a la mente, porque son dos cosas distintas. El cerebro va por un lado y la mente es otra cosa. La mente es el espíritu que todos tenemos, la mente se rige por todas las leyes espirituales y la mente subconsciente sí está relacionada con esto. Veamos aquí por ejemplo, esto aquí, ¿verdad? Este es el inconsciente, ¿verdad? Cuando hablamos del cerebro. Cuando hablamos de la mente, tanto en el límbico como en el instintivo, ¿verdad? Aquí también, digamos, la actividad subconsciente de la mente se gestiona ahí. Pero si hablamos del cerebro, el cerebro tiene una actividad inconsciente. Hay que tener cuidado con estos términos porque efectivamente se presta mucho confusión. Yo les puedo, a las personas que les interese el tema, les puedo compartir los canales de YouTube que son confiables, porque hay mucha gente hablando de la mente, del cerebro, y no están como que muy claros, ¿no? Hay gente que repite porque oye a otra persona, sin embargo, hay personas o canales que sí tienen, digamos, la información adecuada, y esos sí son con los que puedes confiar en la información. Entonces, ahí es esa la diferencia básicamente. Vamos a ver, acá hay otra pregunta, el efecto Pigmalión, ¿cómo funciona? ¿Qué es el efecto Pigmalión? Nos van a compartir la presentación, me pareció súper poderosa. Por acá en el chat, gracias, muy linda la charla. Ahí le estamos dando el correo de info@icfperú.com para cualquier pregunta para poder conectarlos. Y Osi, te quería agradecer por la charla maravillosa, interesantísima de ahora. Y voy a decir quién es Osi, no te presenté antes. Ah. Osi es No te preocupes.
Osi es licenciada en Administración de Empresas, es coach profesional, certificada por la ICM de Europa, miembro de la ICF Capítulo Perú, Master Practitioner en Programación Neurolingüística por la Society of NLP de Richard Bandler, USA. Tiene un diploma en PNL por la UNESCO, es facilitadora y conferenciante, acreditada por la Big Conference Centro Latinoamericano de Alta Capacitación de USA, facilitadora en formación de coaches, liderazgo, imagen personal, corporativa, ventas, inteligencia emocional y desarrollo de habilidades blandas en diversas universidades, entre ellas Los Pavos, César Vallejo, Privada del Norte, directora académica de G-Mind Coaching Perú, productora y conductora de programas de televisión y ha escrito y redactora de artículos sobre la buena formación mental de padres e hijos. Actualmente Osi está cursando una maestría en neurociencias en la Universidad Mayor de San Marcos. Muchísimas gracias, Osi, a nombre Gracias a de ustedes. ICF Perú. Y ahora quiero invitar a nuestra presidenta Inés Torrico para que pueda cerrar este espacio. O si puedes dejar de compartir la pantalla, por favor. Gracias. Enseguida. Muchísimas gracias, Mirta. Muchísimas gracias, Osi, por este espacio. Y hoy estamos cerrando esta celebración de la Semana Internacional del Coaching aquí en Perú. Una semana en que la ICF, a través de sus capítulos a nivel global, celebra el coaching profesional y muestra los beneficios de él. Una semana creo que de muchísimo aprendizaje, muchísima reflexión, mucho compartir. Y quiero anunciarles que a través de los webinares que hemos desarrollado esta semana, a través de las redes sociales y todas las comunicaciones que hemos hecho, hemos llegado a 1,715 personas. Gracias a cada uno de los participantes en todas las actividades que hemos desarrollado esta semana. Quiero agradecer a los expositores de esta semana, José Josán, José Estrada, Osi Borges, mil gracias. Y bueno, de manera muy especial quiero agradecer y reconocer a nuestra directora de capacitación, Mirta Kunza, y todo su equipo de capacitación por hacer posible esto, todo lo que hemos tenido, estos webinares. Muchísimas gracias, Mirta. Un aplauso para ella, a ver si lo sienten. Bravo. Y cómo no, también reconocer y agradecer a nuestro querido director de comunicaciones, Arturo Reyes. Gracias, Arturo. Muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo, por todos esos mensajes que has estado enviando y todo el trabajo en las redes, un fuerte trabajo en las redes. También quiero invitarlos a participar a hacer like a nuestro Instagram. Ya tenemos una cuenta en Instagram. Los invitamos a que puedan comunicarse ahí a través de nosotros de Instagram. Y bien, muchísimas gracias a todos y estamos viéndonos pronto en los siguientes webinares. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.